¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. 25 de mayo. Hoy se celebran en todo el país las elecciones regionales y de diputados a la Asamblea Nacional. 569 cargos a elegir. En el programa de hoy estaremos hablando sobre esto para que ustedes conozcan los detalles de este proceso. Es la elección número 32 en 26 años. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy tenemos una mesa de análisis para conocer todos los detalles de estos comicios. 54 organizaciones políticas a nivel nacional están participando. Más de 6.500 candidatos y candidatas inscritos. Nos acompañan expertos en la materia. A ellos no les gusta que les diga tanto expertos, pero son expertos. Aníbal Sánchez, experto electoral, analista político. Egle González Lobato, analista política. Experta electoral, Bruno Galo, experto electoral, exfuncionario del Consejo Nacional Electoral. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a todos los venezolanos que sintonizan Abriendo Puertas a entender de qué va este proceso electoral. Estas elecciones iban a celebrarse el 27 de abril, fueron diferidas para el 25 de mayo. Algunos han señalado que no ha habido suficiente información sobre este proceso. Comienzo con Aníbal. Bueno, indudablemente, primero hay que aclararles a los televidentes y a los que nos escuchan o nos leen que este año es un año que siempre estuvo asignado por las elecciones. Constitucionalmente corresponde hacer la renovación de los poderes regionales, los poderes municipales incluso, y también del Parlamento Nacional. Bueno, se escogió este modelo de que por primera vez escogiéramos lo que son las autoridades regionales. Estamos hablando en esta oportunidad de los 24 gobernadores, estamos hablando de la renovación de los 260 legisladores que conforman los consejos legislativos de cada una de las entidades federales, y estamos hablando de la renovación del Parlamento Nacional. 285 diputados tienen los venezolanos que participen el día de hoy en las elecciones. Incluso yo a veces acuño también que hoy eligen tanto los que participan como los que dejan de asistir, porque también están ejerciendo una forma de manifestar su voluntad, pero también el que deja de asistir está dándole la oportunidad que a los que asistan sean los que elijan. Todas estas autoridades en total, Margarita, si consideramos los suplentes, van a ser 1.114 cargos que podrían resultar electos el día de hoy, y para esto, como tú lo decías en la introducción, 54 organizaciones, entre estas 36 partidos nacionales, 10 partidos de carácter regional, más otras representaciones de los pueblos indígenas, hicieron la postulación y tenemos prácticamente 6.800 candidatos inscritos para escoger el día de hoy 1.114 autoridades. Cabe indudablemente, como en un programa el día de hoy, hacer una invitación a las personas que nos están viendo ahorita por televisión. Todavía tienen la oportunidad de dirigirse. Recordemos que para el día de hoy están abiertos todos los centros de votación que son habituales, un centro de votación, prácticamente 15.700 centros de votación está disponiendo el CNE para el día de hoy, y en los cuales se van a instalar unas 27.700 máquinas de votación en un proceso indudablemente que quizás suene un poco complejo cuando hablamos del tema de circunscripciones electorales, que si son 92 circunscripciones electorales a nivel del Consejo Legislativo, 88 circunscripciones a nivel de la Asamblea Nacional, pero el CNE y los partidos políticos han diseñado un sistema que a lo mejor algunos podrán decir que atenta contra la personalización y el pluralismo, que es facilitando el voto a través del voto partidista. El día de hoy, todos los que asistan, vamos a
hablar más adelante, podemos explicar cómo se vota, porque todavía está a tiempo esa persona de que todavía reflexione, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan en este momento deciden hasta el horario de la tarde acudir a su centro de votación. Todo el día para acudir a las urnas electorales. Es la primera vez que se une una elección de gobernadores, consejos legislativos con lo que es diputados a la Asamblea Nacional. ¿Cómo has visto tú esta cualidad? Bueno, es un desafío enorme porque son diferentes ámbitos. La elección por excelencia, digamos, desde mi perspectiva, aunque todas son muy importantes, pero el Parlamento es extraordinariamente importante porque es la expresión de los contrapesos, es el poder político, el centro del poder político, y que estén los gobernadores, bueno, es muy interesante. Luego están los consejos legislativos de los estados, y vamos a ver allí entonces una representación del liderazgo regional especialmente. Siempre insisto que Caracas no es suficiente para definir a Venezuela, es importante ver las regiones, y esta elección nos va a permitir ver en otro próximo programa ese mapa territorial, ese mapeo por toda Venezuela, cómo quedaron las fuerzas vivas del país. ¿Cómo se va a pintar el mapa? Bruno, estos funcionarios que se eligen hoy, ¿toman posesión de sus cargos cuándo? Porque ha habido confusión en este sentido. Sí. Bueno, los diputados que se elijan en esta oportunidad van a tomar, digamos, su posesión de sus cargos el 5 de enero del próximo año. 2026. Sí. El resto, digamos que va a corresponderle a los consejos legislativos fijar una fecha para la transmisión de mando. Pero yo quisiera detenerme un momento en algo que tú dijiste al principio, que tiene que ver con que no ha habido suficiente información. Esta ha sido una campaña electoral muy sui generis. Tal vez corta, la campaña electoral días, más corta y de más bajo volumen público que ha habido en mucho tiempo. Ha habido una campaña, digamos, limitada por la falta de recursos financieros en el caso de los partidos opositores, pero también con una manera de hacer campaña muy en términos de el movimiento de los partidos, la búsqueda del voto personalizado. Entonces eso es una alerta porque está dejando de ser lo que fue en el pasado de la democracia venezolana una elección de esta magnitud, una elección en la que se eligen gobernadores, el ejecutivo regional, donde se eligen los legislativos regionales que les corresponderá bueno, aprobar los presupuestos regionales, por ejemplo. Acompañar al gobernador. Exactamente. Acompañar y controlar, porque esto es sumamente importante. Y se elige nada más y nada menos que lo que muy bien define Egle como el espacio de la política, el espacio donde deben darse los debates y la confrontación de la pluralidad de la nación. Esto es tremendamente importante en un país y mejor, en un mundo frente a la tentación autoritaria. Los liderazgos de este momento están caracterizados por un cierto personalismo autocrático, y elegir un parlamento plural puede ser la diferencia entre frenar las autocracias, frenar los personalismos y devolverle a la República la movilidad y la pluralidad que debe tener. El sistema para elegir a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, porque sabemos que el gobernador es uno, es personalísimo, sí. Pero el sistema que se va a utilizar para elegir a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, que sí, unos son por listas y otros nominales. Son nominales. ¿Cómo es ese procedimiento? Sí, fíjense, la ley en el caso venezolano estipula que para los cuerpos legislativos el sistema electoral, decimos nosotros, es en paralelo, es decir, tiene un componente que es el componente de la personalización. Esto es lo que le da la nominalidad. Tenemos, si tomamos como ejemplo la Asamblea Nacional, los que somos diputados, prácticamente el 48%, estamos hablando del 48% de 285 diputados. Estos son 133 diputados que deben de ser electos por nombre y apellido, cada uno en su circunscripción. Ya les decía en la primera parte que son 88 circunscripciones. Ustedes dirán, bueno, 88 circunscripciones y son 133 diputados. Esto también nos lleva a un tema que también debemos de discutir, porque
que es parte de lo que los debates que hay que llevar en la Asamblea Nacional, de que esto hay que revisarlo, porque todavía tenemos algunos circuitos que son plurinominales, es decir, que cogen más de un diputado. ¿Cuáles son esos circuitos? Bueno, hay varios circuitos. Tenemos un circuito, por ejemplo, usábamos como ejemplo el circuito sur del estado de Lara, escoge hasta 4 diputados. Tenemos también el circuito de la Valencia Sur, que escoge hasta 4 diputados. Tenemos el caso aquí en Miranda, el circuito número 2 del estado Miranda, que es el área metropolitana. Imagínense un circuito que abarca la parroquia Latillo, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, la parroquia Las Minas de Baruta, la parroquia El Cafetal, la parroquia Chacao y la parroquia Leoncio Martínez, que escogen 2 diputados. Este tema de los circuitos a veces es un poco difícil. No debemos de confundir las circunscripciones electorales con la división político-territorial del país. El país sigue dividido al día de hoy en 335 municipios, aunque incluso para esta elección del día de hoy estamos incluyendo un nuevo circuito único en este caso, que es el circuito de la Guayana Esequiba, que va a arrojar 3 diputados. Y imagínate, eso también vamos a hablar más adelante. Pero es importante, Margarita. Esa es la novedad de este proceso de hoy, 25 de mayo. Sí, pero fíjate que te hablaba que el sistema es paralelo. Ya describimos un poco lo que es la escogencia del 48% de los diputados, pero el 52% de los diputados se escoge también a través del mecanismo de la representación proporcional. De las minorías. Representación proporcional de la lista. Representación proporcional, un poco así para que lo entiendan, así casi con plastilina, significa que debe haber un equilibrio entre el número de votos que obtiene cada uno de los partidos con el número de escaños que se asignan. Si a un partido X, el partido X se le sacó prácticamente el 40% de los votos, al momento de hacer la distribución de los escaños, ese partido debería tener cercano al 40% de los escaños. Eso no ocurre en Venezuela, lamentablemente es una deuda que tenemos todavía de legislar en ese tema para ir a un sistema que existe ese equilibrio para tener representación proporcional, pero con todo eso el día de hoy vamos a estar escogiendo el 52% de los diputados, es producto de dos grandes grupos de listas, la lista nacional, que incluye y las listas regionales en plural, pues recordemos que son 24 listas que en total van a sumar 99 diputados y una lista nacional que tiene 50 diputados, y esto nos lleva a que hay que construir cocientes. Ahí cuando vamos a hablar de la metodología de Hong, que cada alianza de partidos o partidos que actúan de forma individual tienen que hacer unos cálculos de los cocientes para poder hacer la adjudicación. Indudablemente esto le da una ventaja cuando vamos a un sistema de listas. A veces los partidos que se están presentando en formas de alianza, a veces tienen algunos beneficios al momento de hacer los cálculos de sus cocientes matemáticos. Aníbal, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos que continuar analizando este tema. A mí me interesaría saber, si yo soy candidata, cuántos votos yo necesito, y soy candidata por lista, cuántos votos yo necesito para salir electa en la Asamblea Nacional. Ya venimos, no me responda. Tenemos que hacer una pausa, esto es Abriendo Puertas y estamos conversando, analizando qué se elige en el día de hoy en el país. Ya venimos, quédense allí en instantes. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en nuestra mesa de análisis con expertos en la materia, precisamente conociendo los detalles de estas elecciones que se celebran en el país en el día de hoy. Bruno, había quedado una pregunta en el aire y es que ¿cuántos votos yo necesito para salir electa? Sí, digamos en términos de votos netos, es muy difícil establecerlo porque habría que tener claro cuál es el número de electores que va a participar. Pero, por ejemplo, en los circuitos tú necesitas ganar el circuito. El que gane el circuito se le asigna no solamente la persona de ese circuito, sino en el caso de los circuitos plurinominales va a tener los 4 diputados. El que gane se lleva 4 diputados. Con su respectivo suplente. Exacto, con su respectivo suplente, lo cual se convierte esos circuitos plurinominales en uno de los tantos elementos de sobrerepresentación de la primera minoría. En el caso de las listas depende de cuántos
son los miembros de la lista. En una lista, por ejemplo, de 4 personas, tú necesitas sacar por lo menos el 25% de los votos que se hayan emitido en ese lugar para que no quedes por fuera. Es decir, si el que sacó el primer número sacó 100.000 votos, para que tú entres, él no puede cuadruplicarte, es decir, debería sacar por lo menos 25.000 votos. Entonces, allí estarías dentro. Es decir, decirlo en números absolutos es muy complejo, pero en proporciones. Cuando la lista es de 4, necesitas sacar por lo menos el 25% de la voto. Si la lista es de 3, necesitas sacar por lo menos el 33% de los votos. Y así sucesivamente. Exactamente. Este es un país que le gusta elegir al presidente y acude más a las urnas electorales cuando se trata de una elección presidencial. Siempre la participación históricamente disminuye cuando es un proceso para escoger autoridades regionales o autoridades legislativas o alcaldes o concejales. ¿Cómo ves tú la participación, la intención de voto en el día de hoy? Bueno, una pregunta muy interesante porque aunque no se puede hablar de datos y además es muy temprano como para hacerlo, pero lo cierto es que la participación es importante, pero en una elección como esta, lo más importante no son los números, son la cantidad de liderazgo regional que vamos a ver surgir, que van a llevar la voz de la gente, los problemas de la gente al debate público nacional. Sin embargo, una participación mayoritaria, es decir, una participación que se ubique en el 40%, es una participación muy buena en estos comicios. Esa participación implicaría sería una perspectiva interesante de lo que puede ser especialmente el Parlamento. Una participación ubicada entre 27 y 37%, que es más realista, es una participación que también es buena en la medida en que va a haber una oposición que va a ser una oposición institucional con grandes perspectivas de asumir a futuro negociaciones internacionales y un gobierno que aun cuando pudiera obtener un número determinado de cargos, pues pueda entenderse que puede haber una mayor diálogo y mayor consentimiento entre los diferentes actores políticos. Luego tendríamos una participación baja, que la verdad que menos del 30%, bueno, que sería, digamos, que afectaría especialmente a sectores de oposición. Vamos a hablar sobre el voto. Votar es muy fácil, es sencillo y se estima 1 o 2 minutos. Pero cuando el voto asistido, que esto es un mito, ¿cómo es el voto asistido? Bueno, fíjate, cuando hablamos de voto hay que hablar, tenemos que a veces aclarar una cuestión. El CNE, con ayuda de los partidos, ha facilitado mucho el tema de los votos, lo que hemos tenido oportunidad de participar en los simulacros. Hasta el día de ayer incluso tuvo aperturado lo que se llamaba la feria electoral y era muy importante que los electores asistieran para que se fueran familiarizando un poco con los instrumentos. Hasta en 42 segundos puede ejercerse el voto a través si ejercemos lo que se llama el voto entubado o el voto partidista, que es ese voto de que simplemente el elector el día de hoy, los que decidan asistir a votar, simplemente cuando confrontas la máquina, cuando tienes la máquina al frente, prácticamente en 2 clics tú podrías votar. Es decir, yo escojo alguna de las tarjetas de mi preferencia, se me va a desplegar la oferta electoral, es decir, en una segunda pantalla yo voy a ver el candidato a gobernador, el candidato nominal al Consejo Legislativo, la lista al Consejo Legislativo, del otro lado de la pantalla voy a ver el diputado nominal, los diputados, si es plurinominal, y los diputados listas. Yo simplemente hago la verificación y toco después donde dice votar,
retiro mi comprobante y lo deposito en lo que se llama las cajas de resguardo. En esta oportunidad, por cierto, el 53% de las cajas van a ser abiertas en lo que se llama la auditoría de verificación ciudadana una vez terminemos el proceso el día de hoy. Ese es el voto partidista. Quizá la persona... El voto asistido, que siempre hay críticas. Antes de llegar al voto asistido también tenemos otra figura del voto que es el voto personalizado, ¿okay? Que es con el voto a veces las personas que quieren hacer el voto cruzado. En esta oportunidad, cuando se le despliega la verificación de la oferta de cada uno de los partidos, los electores pueden seleccionar a alguno de los candidatos que ellos desean cambiar en la tarjeta del nombre del candidato que deseo cambiar. Si es voto cruzado, me regresa a la pantalla inicial de los partidos, escojo el segundo partido que presenta el candidato que yo quiero incluir, me sale otra vez la verificación de la oferta electoral y le doy a votar. Ese es el voto que llamamos personalizado. Ahora tú te has ido mucho a lo que es el tema del voto asistido. El voto asistido en la ley venezolana está contemplado, sobre todo para esas personas de tercera edad, esas personas que tienen alguna discapacidad, ¿ok? Pero es importante, el voto asistido tiene que ser el mismo elector quien nos manifiesta quién es la persona que me está acompañando. Si una persona sola persona si una persona de tercera edad, recinto electoral. Exacto, acompañándola, y es el elector el que dice: yo quiero que me acompañe mi nieta, yo quiero que me acompañe mi esposo, pues tengo un problema visual. Y también algo importante que contempla la ley: la persona que realiza el acompañamiento puede acompañar a un solo elector, no pueden haber esos profesionales del acompañamiento que acompañan a más de un solo elector. Antiguamente existía una planilla de incidencia donde quedaban registrados incluso los datos del acompañante, de manera que esto no ocurra, pero indudablemente de ocurrir esto de que una persona acompaña a muchas personas es una irregularidad electoral. Bruno, los testigos electorales, cada organización política que está participando, y EGLE también, tiene debidamente acreditado su testigo. Correcto. ¿Qué puede hacer y qué no pueden hacer los testigos? Sí, la función del testigo electoral es velar por la pulcritud del acto electoral. Es decir, él está allí para que no se viole la ley electoral ni las normas que rigen el proceso electoral. Hay testigos en distintos, hay el testigo de mesa, pero también hay unos testigos ante el testigos regionales, hay testigos ante las oficinas regionales y hay unos testigos ante digamos, la sede central del Consejo Electoral. Si yo soy testigo en la mesa de votación, ¿cuál es mi función? Bueno, que llamar la atención y que conste en acta cualquier tipo de irregularidades que tú observes, velar porque se hagan las auditorías que está prevista hacerse. Ya habló Aníbal de la Auditoría Ciudadana que verifica que los votos que se emitieron y están en el acta están en la caja de resguardo. Es decir, si tú tienes en el acta que sacaste 60 votos por un partido, 50 por el otro, entonces deben estar las papeletas allí. Entonces, ese es otro tema por el cual debe velar el testigo electoral y sobre todo los miembros de mesa. Si pueden informar a sus organizaciones políticas el resultado que arroja esa mesa de votación. Por eso es que debe haber coincidencia entre lo que ellos tienen en sus manos y el resultado que se ha emitido por el ente electoral. Lo que esté llegando al ente electoral. Ahí actúa también cuando Bruno decía el tema de los papeles de los testigos. Hay testigos de las distintas instancias. Nosotros como oposición tenemos testigos en lo que se llaman los CTN, los centros de transmisión, donde llega la totalización. Lo correcto está, la cadena de confianza está en que yo tengo un testigo de mesa que me hace a través de mi oficina, me hace llegar los resultados de esa mesa. Entonces yo constato contra la transmisión, es decir, que lo que me está llegando por el canal privado en mi comando de campaña debe ser lo mismo que está llegando por la transmisión. ¿La transmisión de los datos en este proceso está garantizada? Es un poco, se ha visto limitada por el tema de la eliminación del famoso código QR, pero es importante aclararlo. Nosotros hemos ido a eventos sobre el 2015, por ejemplo, 2012, 2013, no se trabajó con el código QR. El código QR es un simbolismo simplemente donde en un símbolo de espacio
espacio en blanco y en negro, yo almaceno la información y me facilitaba mucho lo que tenía que ver con el tema de la transmisión de esos datos a los centros de cómputo. Cuando no se tiene el QR, yo tengo que escanear el acta o simplemente, ahora tenemos los teléfonos inteligentes, tomamos una foto al acta y lo hacemos llegar. Lo que es importante es que los testigos estén presentes, así como estuvieron algunos de estos presentes el día de ayer, el viernes, en lo que sería la instalación. El día de hoy tenían que estar desde muy temprano en la Constitución. Recordemos que son prácticamente 27.700 mesas que están funcionando el día de hoy, que están conformadas prácticamente por 3 miembros de mesa, los testigos de las organizaciones, respetando también el tema de las alianzas, porque recordemos a veces que por temas de espacio, a veces Margarita les hablaba al comienzo del programa, son 36 partidos nacionales. Imagínense que los 36 partidos nacionales todos tengan un testigo, es mucha gente metida en un salón de clase que son prácticamente, entonces los testigos también tienen que respetar el tema que tiene que ver con que se respetan las alianzas y los testigos tienen que estar debidamente acreditados y el único documento, vale la coletilla, el único documento que necesitan tanto los electores como los testigos es la cédula laminada. Tenemos que hacer otra pausa. Así Aquí es. el tiempo pasa volando hablando sobre esto. Esto es Abriendo Puertas, vamos a hacer una pequeña pausa, ustedes quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis. ¿Qué se elige hoy? ¿Cómo es el proceso en todo el país? Con expertos en la materia. Sobre la paridad de género. Poco a poco se ha venido logrando. Yo tengo aquí que, bueno, no se logró el 50%, o sea, mitad y mitad, pero según cifras del Consejo Nacional Electoral, hay 53,93% hombres y 46,07% mujeres aspirantes en todo el país. ¿Qué es lo ideal? Bueno, que fíjate, en la próxima contienda sea estrictamente mitad y mitad. es que los porcentajes apuntan a un tema más de cultura, de que haya una sensibilización de que la mujer tiene que participar políticamente en la toma de decisiones del país. El problema de la paridad democrática no es un problema de un hombre o mujer, sino de la calidad de la democracia. Entonces, el problema en Venezuela es que tenemos una paridad formal, pero no una paridad real. Es decir, hay 50-50, no se logró, pero el problema está en cuál es la probabilidad real que las mujeres alcancen el poder político. ¿Por qué? Porque hay esa cultura que la mujer tiene menos enganche para salir, entonces tiene menos capacidad de financiamiento, no se invierte en las campañas. Por ejemplo... ¿Y tú crees que la mujer tiene menos enganche para salir? Pero por supuesto que no. Mira yo cómo estoy acá. ¿Quién te invitando a salir? No, pero lo cierto es que es una realidad a la que hay que hacerle frente. Por eso es que todas esas acciones positivas son buenas. O sea, pareciera que uno dice, oye, a mí un porcentaje no me gusta, me parece chocante. Sí, no te gusta, pero eso apoya al aumento de la participación. Entonces, por ejemplo, en esto de las candidaturas nominales, es muy poco lo que hay de constatación de que haya una paridad. Y en el problema de las listas es que no sean utilizadas como relleno, como puestos no salidores, sino que estén precisamente en los puestos donde realmente tienen la oportunidad de salir. Fíjate, ¿qué nos pueden decir sobre las auditorías? Por ejemplo, la auditoría a los cuadernos de votación es importantísimo. Del software de la máquina de votación, la totalización y la puesta en cero. Sí, esto es importante que la gente sepa que hay unas auditorías previas al proceso electoral. Esas auditorías se han ido cumpliendo sistemáticamente. Es decir, antes de que una máquina salga a su lugar de destino, se hace una prueba para constatar, primero,
que no hay votos cargados en la máquina. Segundo, que es la máquina que está dirigida a ese centro electoral y no a otra, que tiene el programa para esa circunscripción específica, pero que además tiene el código que la identifica, es el código que le corresponde a esa máquina. Es decir, algunos elementos técnicos que te van a permitir luego hacer un control posterior de que efectivamente esa máquina fue la que fue allá, vino y cargó los votos que están en el acta. Igual con los cuadernos. Hay auditorías que se realizan posteriores. Claro, posteriormente se verifica que el proceso se cumplió adecuadamente. Estas son distintas auditorías, o sea, esas que tú citaste, está la auditoría de la transmisión de datos. La de producción. Es decir, hay un montón de auditorías que desde 2006, quisiera hacer un alto aquí, en 2005 hubo un proceso similar a lo que está pasando ahora. Algunas fuerzas políticas llamaron a la abstención. Después de 2005 hubo toda una tarea de recuperación de la confianza en el sistema electoral y se le fueron dando a las distintas opciones políticas algunas garantías electorales, entre ellas estas auditorías. En eso hay que reconocer el papel fundamentalísimo que cumplieron algunos políticos y algunos rectores del CNE, Tibisay Lucena en la presidencia y Vicente Díaz como el único rector que no era, digamos, afín a quienes gobernaban en ese momento. Y esa serie de digamos, garantías fueron mejorando paulatinamente. Bueno, lo que pasó el año pasado, de alguna manera, nos pone frente a la necesidad de reconstruir la confianza y también reconstruir las garantías electorales. Por eso es tan importante que los testigos, cada uno en su función, cumpla con las tareas que él tiene asignadas. ¿Qué le aconsejas tú a un testigo de un partido político? Que asista disciplinadamente, que se comporte con moderación, que no caiga en provocaciones, que cumpla sus funciones, que se quede con el acta que le corresponde y se la entregue a la organización en la cual milite. En relación al primer boletín, ¿cómo sería emitido este primer boletín? Tenemos que tomar en cuenta que son las juntas electorales regionales las que actúan, porque son las encargadas de totalizar, proclamar, adjudicar a los candidatos ganadores. Pero el Consejo Nacional Electoral también en horas de la noche va a emitir un primer boletín. ¿Qué va a contener ese primer boletín? Lo que es tradicional en este tipo de proceso. Recordemos que este es un proceso inédito donde prácticamente tenemos la elección de autoridades regionales y autoridades nacionales. En la parte regional la va a regir las que son las juntas regionales. Ahí tenemos el tema de que tiene que ver los gobernadores. Los gobernadores son electos por lo que se llama un sistema nominal puro, prácticamente con una mayoría simple. Si votan 100 personas y determinado elector, candidato, aspirante a la gobernación ya tiene 51 votos, prácticamente esa tendencia pasa a ser irreversible, porque prácticamente quedan 49 votos prácticamente por escrutar y ya la tendencia es irreversible. Entonces las juntas regionales pudieran adelantar algunos números. Que se los dan desde el CTN nacional, les llega a las juntas regionales y son los presidentes de las juntas regionales lo que harían el tema del primer boletín en cuanto a las autoridades regionales. Cuando hablamos del tema de los cuerpos legislativos es un poco más difícil. Recordemos otra vez, en el caso incluso de las regiones, es el 60% de los consejos legislativos, de los concejales antes le decíamos concejales, bueno, o diputados también lo llamaban, pero son legisladores regionales, son electos por un sistema de representación proporcional, lo que significa que yo no puedo hacer un cálculo de cociente hasta que yo no tenga el número total de votos absolutos. Entonces, en las juntas regionales no van a poder adelantar mucho el tema porque las tendencias dejan de ser prácticamente irreversibles muy adelantados los días. Y después a la Junta Nacional le queda el tema de los diputados nacionales, que prácticamente no se extraña que prácticamente pudiera ser para el lunes o el martes, donde pudiéramos tener unos números más claros. Entendemos eso porque eso es un proceso más complicado, pero yo soy presidente del Consejo Nacional Electoral. En horas de la noche, cuando yo esté anunciándole al país el primer boletín,
¿qué información le voy a dar al país? Los gobernadores, básicamente. Y los ¿no? gobernadores que sean irreversibles, números netos. Con una tendencia irreversible. Y después yo como órgano, máximo organismo electoral del país, digo, en este momento autorizo a las juntas electorales regionales para que comiencen a totalizar, adjudicar, proclamar. Por eso son las juntas regionales. Por eso, la importancia en este proceso de la actuación de las juntas electorales regionales. Pero quería, y voy con Eglé, que no me la han dejado hablar mucho. Sí, vale, ¿qué pasa aquí en ustedes? 80 veedores internacionales que ya se encuentran en el país. ¿Qué papel van a cumplir? ¿Qué van a poder ver ellos? ¿Qué van a poder decir? Bueno, es igual como los testigos, pero a manera internacional. Ellos no forman parte de los miembros de una mesa, ellos simplemente van a dejar constancia de su observación o acompañamiento en el proceso electoral. Ellos tienen durante muchísimo tiempo un debate sobre si podían o no transitar por todo el territorio. Eso se ha superado, podrán transitar. Esto es territorial, esto es en todas las regiones del país, y la importancia de la Junta Regional es muy importante, la importancia de la Junta Nacional Electoral del CNE también. Entonces, me imagino que habrán unos que se irán a las diferentes regiones y otros que van a estar en el Consejo Nacional Electoral esperando precisamente esos resultados de los que estabas hablando. Pero no pueden hacer un informe. Bueno, eso también ha venido ajustándose. No son informes públicos, son informes privados, y en todo caso ellos siempre hay acuerdos previos, en algunos casos no, porque son individualidades, pero cuando vienen como organismo son acuerdos con el Consejo Nacional Electoral, y eso lo conoce primero el Consejo Nacional Electoral. Lo que no puede hacer es una perturbación del proceso electoral, y un tema muy delicado son los temas de totalización. Entonces esperemos que todo transcurra como va a transcurrir, porque repito, está todo el mundo trabajando a la vez. Es como una gran sala virtual de todas las juntas regionales. Faltarían, además, quedarían pendientes las elecciones de alcaldes y concejales. Correcto. Tendrían que realizarse este año porque sí. Bueno, recordemos que prácticamente para el 21 de noviembre los concejales y los 335 alcaldes del país se les vence su periodo. Está pautado que para este año, recordemos que la ley venezolana y la Constitución no estipula tácitamente una fecha, pero prácticamente pudiéramos decir que antes que termine este año se pudieran estar realizando esas elecciones que son en este caso de carácter municipal, para escoger esos 335 alcaldes en unos procesos indudablemente, sobre todo cuando tocamos el tema de participación. Tú lo decías muy bien, este es un régimen presidencialista, no es la misma motivación que se tiene a veces el electorado a participar en un proceso nacional que cuando son caracteres locales. Fue ahorita en una pausa, yo recordaba, por ejemplo, que en el 2020 fueron aproximadamente 6.400.000 electores los que eligieron la actual asamblea. En el 2021, cuando fuimos a un proceso de alcaldes y gobernadores, este número de electores llegó aproximadamente a los 8 millones. Yo creo que el día de hoy pudiéramos estar en una cifra intermedia entre esos dos números, pero esto es importante. También es importante que a veces los electores... Perdón allí, pero en el 2020, que hubo un boicot electoral, la participación llega a 30%, sí, y la del 2021, que también hay un boicot electoral, llega a 40%. Importante que me interrumpió Iglea ahí, sobre todo para los televidentes. No, bienvenido. Y rapidito, porque tenemos que hacer una pausa. Pero algo, aprovechando que estamos en un medio de comunicación y que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahorita tienen el teléfono en la mano y empiezan a ver fotos de la concurrencia en los centros de votación. Algo aclaro, en Venezuela no existe, la ley no estipula un índice de concurrencia. Aquí se habla solo de índice de concurrencia cuando vamos a procesos revocatorios, donde prácticamente tiene que votar un 20% del registro electoral. En esta elección del día de hoy, no, es decir, que los resultados que obtengamos el día de hoy participe el 30, el 40, el 20%, eso van a ser las autoridades. Eso es importante aclararlo. Y lo otro, la abstención o participación
de acuerdo a lo que estén midiendo. En Venezuela estoy seguro que no se reparte de forma lineal. Entonces, cuando nos escuchan a veces hablar de 37, 32, 25% de participación, esto no es un comportamiento lineal. Estoy seguro que en muchos municipios del este o de las grandes capitales, a lo mejor la participación va a ser mucho menor que la que pudieran tener algunas otras regiones del país. Y recordar que no se puede hacer proselitismo político. Por supuesto. En los centros de votación. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas y en instantes regresamos aquí en nuestra mesa de análisis. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas. Aquí hablando, conversando, una conversación muy amena sobre las elecciones que se están realizando en el día de hoy. 412.000 efectivos militares del Plan República y aparte hay también efectivos policiales, están desplegados en todo el país custodiando el proceso. La importancia de la presencia de ellos, Eglé, después vamos con Bruno y después vamos con Aníbal. Eglé. Sí, bueno, lo primero que habría que aclarar es que en Venezuela siempre ha estado el Plan República y tiene dos funciones especialmente, que es el orden público y el resguardo del material electoral. Ellos no intervienen en el proceso de votación de ningún ciudadano o ciudadana. De manera que los aspectos más técnicos los pueden decir, pero en todo caso, a diferencia de otros países, para nosotros es normal que el Plan República esté desplegado. Además, hay que decirlo, aquí no hay estado de excepción, simplemente es, digamos, con todas las libertades, pero el Plan República siempre ha actuado en los últimos años en todas las elecciones del país. Bruno, y yo he visto, cuando a mí me ha correspondido ir a votar, también efectivos del Plan República ayudando a una persona con alguna discapacidad o a una persona de la tercera edad, eso hay que decirlo, acompañándolo al centro de votación. Sí, hay que decirlo y agradecerlo, pero es muy importante recalcar que este es un proceso civil, que quien lleva la voz cantante en ese proceso son los miembros de mesa, el presidente de la mesa y las dos personas que lo acompañan en ese proceso. Ellos son quienes deciden, digamos, las características del proceso electoral en esa mesa. Al Plan República le corresponde el resguardo del material electoral, sobre todo a la hora de transportarlo, y que se garantice el orden, la paz en el centro electoral, nada más. El resto le corresponde a los miembros de mesa. Hay una figura, que es la figura del coordinador de centro, que ha sido una figura polémica, porque se excede normalmente en sus funciones. Entonces también hay que decirle, el coordinador de mesa es el conserje del centro, el que tiene que garantizar que haya luz, que esté aseado, que esté en condiciones de hacerse el proceso electoral. No puede tomar decisiones de carácter electoral. Eso le corresponde a los miembros de mesa. Cortico, el Plan República está subordinado en esta ocasión al Consejo Nacional Electoral. Sí, indudablemente. Recordemos que el Plan República se encuentra desplegado desde el día jueves, cuando ellos hacen la toma en los 15.736 metros centros de votación que se constituyeron para el día de hoy. Su función es bien clara. La chuleta está aquí. Claro, son números que tenemos que aprender, así que esto es importantísimo. El tema de la constitución de los centros también es importante, ellos estuvieron presentes, pero siempre encajonados en esas dos funciones, el resguardo y el orden público. Al día de hoy, porque incluso a quienes hablan, Aníbal Sánchez, yo soy miembro también como testigo ante la Bruno Junta. También es testigo, son testigos nacionales. Sí, se van a votar. El día precisamente antes de la instalación de las mesas, y a mí me estaban llegando denuncias de un tema que no hemos tocado, que a veces tiene que ver mucho con el Plan República, que es el tema de los puntos rojos. Aparecieron y tal, ya sabemos la información de algunos puntos rojos,
rojos, la ley no estipula estos puntos rojos, pasa que siempre los esconden, los disfrazan con el famoso nombre de centros de información electoral, sobre todo en un proceso inédito que hemos ido. Fíjate que hemos tocado mucho el tema de cómo ha sido el proceso, lo atropellado, a veces cómo se comprimieron algunas actividades, pero el tema de dónde voto, y no solo, ya yo hablé mucho de cómo se vota, pero el dónde voto. Los electores que me están escuchando, eso que después de ver este programa van a tomar esa decisión de ir a votar y algunos no saben dónde voto. Bueno, el día de hoy está operativo el sistema a través de la mensajería de texto, con solo enviar su número de cédula con un mensajito de texto al 7637 van a recibir el centro de votación donde les corresponde ir a votar el día de hoy. Sobre la nueva Asamblea Nacional que se va a instalar el próximo 5 de enero del 2026. ¿Ustedes creen que va a ser una asamblea plural? Y lo digo porque en esta oportunidad está participando un sector de esa oposición que llaman mayoritaria. Egle. Bueno, yo creo que esta oposición, esta asamblea va a tener nueva representación de sectores opositores que están diciendo presentes en el momento de hoy. ¿Cómo va a quedar esa asamblea? Probablemente quede los números, pues casi que no se puede hablar de números, pero haciendo una proyección, el sector oficialista va a tener, porque es un sistema que habilita a los mayoritarios, a las mayorías, y el partido mayoritario es el partido PSUV y los aliados. Entonces los otros partidos van a tener una representación y esa oposición puede tener una participación importante que logre entonces entrar en esa asamblea y entrar a la discusión y al debate de los asuntos públicos nacional y entrar a definir lo que necesita el venezolano en la resolución de sus conflictos día a día. De tal manera que esta asamblea que se va a conformar y se va a juramentar el 5 de enero del 2026 es extraordinariamente importante para el país, por eso vaya y vote. Bruno. Sí, a mí me parece muy importante decirle a los electores que una asamblea plural es la asamblea que le resulta útil a Venezuela, es la asamblea que le resulta útil a todas las fuerzas políticas. Una asamblea nacional donde una mayoría aplastante pueda tomar decisiones sin considerar la opinión de la pluralidad de opiniones políticas es absolutamente inútil. Es un llamado al surgimiento de posiciones autoritarias, impositivas, personalistas, de tal manera que lo que resulta útil a la República, lo que le resulta útil a la democracia y lo que le resulta útil a usted para que el país funcione mejor es una asamblea plural. Trabaje por ella. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Bruno Galo, Egle González Lobato, Aníbal Sánchez, por estar aquí, por abrir un espacio en el proceso de sus votaciones para estar aquí en Venevisión. Muy, muy agradecidas. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí, por Venevisión. Recuerden, si va a votar, vote. Es su derecho, también su deber. Abriendo puertas